Bueno, y ahora pasamos con el otro contenido que tengo para traerles este vivo, este programa que va a ser corto, que es de Nicolás Márquez. Seguramente acá ya vieron algo. Y vamos a volver a... Ahí va. Ahí está. Vamos a volver a poner todo en orden. Antes porque saltaba ahí un tema, de, no sé si de copyright, no sé si por el canal, por la música o por qué, pero bueno. Ahora vamos a ver a Nicolás Márquez con un video que se titula La batalla cultural en los tiempos de Javier Gerardo Milei. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez. Hoy es 23 de diciembre. Probablemente el video salga hoy mismo en el canal o quizás mañana, que es en la víspera de Nochebuena. Así que de antemano muchas felicidades. Gracias por haberme acompañado durante todo el año. Bueno, eso lo debería decir en la próxima semana en Año Nuevo, pero de todas maneras, bueno, son tiempos de Adviento y muchas felicidades. Afuera le dan más visibilidad que nosotros a Agustín Laje, los argentinos. Sí, bueno, eso es por la agenda periodística feminista que Agustín Laje en el 2016 o 17 él lo contó, que estaba haciendo una columna en Infobae, uno de los periódicos más prestigiosos, periódicos digitales más prestigiosos de Argentina, y lo censuraron por la ideología de género en su momento, por los editores de género, y a partir de ahí Agustín Laje fue llamado esporádicamente a, a la televisión. Así que bueno, es una gran verdad. Pero de a poco ahora está apareciendo y bueno, ahora que es el director de la Fundación Faro, obligadamente lo tienen que llamar. En la Nochebuena y feliz Navidad. Espiritualmente y con ello redoblar los esfuerzos para los desafíos de todo lo que se viene en el 2025. Miren, estoy en el extranjero, no estoy en casa, de manera que mi biblioteca... A ver, creo que estamos con un problemita de internet. No, ahí se solucionó. Bien. Deberíamos estar online. Bien, perfecto. Porque YouTube ahí me parecía que no estaba recibiendo datos. Pero ahora sí. tradicional y mi lugar de espacio tradicional, hoy no lo están viendo, así que quizás les sorprenda, pero no quería dejar, yo me había comprometido a lo largo de este año, ni bien hice el primer video en enero, tratar de tener una presencia lo más constante posible en el canal. Lo pude hacer parcialmente porque tuve que viajar mucho al exterior, cosa que el año que viene haré, pero en menor medida, porque si bien tengo compromisos ya prefijados, voy a estar muchas horas trabajando en un nuevo libro, así que voy a estar muy presente también con el canal, porque voy a estar en casa, más allá de algunos viajes, pero los viajes serán cortos y aparte llevo todo, la cámara, la computadora, el micrófono, como en este caso. Hay mucho para hablar, había muchos temas, algunos más polémicos, otros menos, pero hay uno que me parece muy importante. Yo me acuerdo, en la Argentina, en los tiempos de Menem, se llevó adelante una profunda transformación económica de privatizaciones, de desregulación, que quedó a mitad de camino, pero se avanzó mucho. La Argentina venía de un desastre del gobierno de Alfonsín, socialista, estatista. No había luz, la luz empezaba a las 5 de la tarde para ahorrar. No se podían usar ascensores, no se podía, bueno, la televisión empezaba a las 6 de la tarde para que la gente no consuma televisión. Era una calamidad. La Argentina padecía la hiperinflación más alta de la historia mundial, a excepción de la Alemania de 1923. Claro, en Argentina la historieta lo vende a Raúl Alfonsín como un prócer, fue un presidente penoso, lamentable, horroroso, izquierdista, y por consiguiente inescrupuloso y por sobre todas las cosas ineficiente, y huyó del poder 6 meses antes del mandato previsto en la Constitución, porque estábamos al borde Por de el la guerra desastre. civil, del desastre político, económico, moral, social e hiperinflacionario que había dejado el socialista Raúl Alfonsín, que insólitamente la Reserva Ecológica Radical, la Unión Cívica Radical, partido de inútiles y cretinos que hace 100 años no terminan un mandato. La última vez que terminaron un mandato fue en 1928. Estamos ahora por llegar al 2025, o sea que dentro de 3 años cumplen un siglo exacto en que tuvieron su último gobierno que pudo tener un mandato, porque toda su penosa vida fueron unos inútiles de mierda. Es insólito que todavía existan en la Argentina. Por suerte las encuestas le dan el 2% de los votos, de manera que eso es una buena noticia. Márquez siendo Pero bueno, Márquez. no voy a hablar del radicalismo. Algún día le voy a dedicar un video a esa secta desdichada, infértil, inservible, que tanto daño le hizo al país. Porque la Argentina no está como está solamente por culpa del peronismo. Los radicales hicieron lo propio. También, sí. Yo a los 18, 20 años en mi pueblo había solo dos partidos para meterse en política y para empezar a trabajar y había peronismo y radicalismo. Y bueno, obviamente no me iba a meter en el peronismo porque era algo más que ser un delincuente. Así que arranqué con el radicalismo. Y bueno, me di cuenta con el correr de los años
y con otro amigo también, nos dimos cuenta que, bueno, no son más que unos pelotudos bastante inservibles. Así que, bueno, las palabras de Márquez son realidad. Y en menor medida, porque gobernaron menos veces, pero cada vez que gobernaron no Y gracias a Dios que después con el tiempo apareció el Javo, Javier Milei, con La Libertad Avanza. dejaron cagada por hacer. Bueno, aparece Menem. ¿En qué año? En el año 89. ¿Qué pasó ese año? Cae el muro de Berlín. Además, implosiona el Estado argentino. Entonces era el momento, y poco después, en el 91, directamente desaparece la Unión Soviética. ¿Qué camino? Después, o sea, era el fin de la Guerra Fría. El único camino posible era incurrir, encaminarse tendencialmente hacia el libre mercado, hacia la libre empresa, hacia el capitalismo de libre empresa. Y Menem lo hizo a pesar de que Carlos Menem era un presidente de origen peronista. Y a mí muchas de sus reformas me gustaron mucho. Yo militaba en la facultad. Y me acuerdo de que hacíamos una militancia muy activa. Y dentro de esa militancia nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, antes de ir a cursar, para pegar carteles, imprimíamos con nuestros bolsillos, con nuestra propia plata, imprimíamos los panfletos. Era otra época, no había redes sociales, las campañas eran personalizadas, entregando volantes, dialogando, yendo de aula en aula, y teníamos que luchar contra estructuras que tenían una gran financiación. Y nosotros teníamos que defender algo, a muchas de las reformas que estaba haciendo el gobierno, que mucha gente no sabía explicar, porque los peronistas nunca fueron muy lúcidos intelectualmente, muchísimo menos iban a poder explicar una transformación y una reforma que ellos no entendían, porque además les era ajena a la propia doctrina, si es que tienen alguna, de su propio fundador Perón, que era totalmente estatista y corporativista y colectivista. Por eso también gobernó horriblemente, pero eso es para otro video. Entonces no entendían de qué se trataba, y los que teníamos un poco más de cerebro que el promedio, lo que tratábamos de hacer era de, bueno, fomentar, forjar, educar. Yo escribía mucho, incipientemente, pero ya tenía pasta de escritor, aunque sea elemental, para explicar cosas que muchas veces que eran muy resistidas en gran parte de la población, incluso por los peronistas que no entendían de qué se trataba. Lo cierto es que Menem, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros nuestros volantes, las calcomanías que repartíamos, la folletería? ¿Por qué? Y lo teníamos que hacer porque no teníamos apoyo del gobierno. ¿Y por qué si estábamos trabajando gratis para el gobierno? Porque el gobierno no le daba ninguna importancia a la vida y a la militancia universitaria. ¿Por qué? Porque la militancia universitaria en esa época era la población universitaria era el 2 o el 3% poblacional, o sea que electoralmente era muy bajo. Lo que le interesaba al gobierno eran los sindicatos, otro tipo de estructuras más masivas. Cometió en eso Carlos Menem un error enorme, terrible, porque él no advertía lo importante que era dar la batalla cultural. Y de hecho nosotros mismos trabajábamos y militábamos con nuestro propio bolsillo, nuestro propio esfuerzo, incluso a veces poniendo en riesgo nuestra carrera, nuestras materias, porque hacíamos militancia. Hoy, visto en perspectiva, estoy en desacuerdo con la militancia universitaria. A la universidad hay que ir a estudiar, pero en esa época consideraba que era necesario, porque alguien tenía que defender los buenos principios, y militábamos a favor del arancelamiento universitario. O sea, estábamos a favor de que el alumno pague por ir a la universidad pública. ¿Saben lo que nos costaba, el trabajo que nos costaba? Ir a convencer a los alumnos a que ellos nos apoyen, porque si nos apoyaban, nosotros íbamos a colocarnos del lado del arancelamiento para que la universidad sea arancelaria y que ellos tengan que pagar. O sea, en lugar de que vayan gratuitamente, que en realidad no es gratis porque alguien lo paga la gente con los impuestos, de lo que se trataba era de persuadir para que paguen. O sea, una tarea titánica. Y lo financiábamos nosotros, con nuestro esfuerzo y con nuestro dinero, que era muy poco, porque los estudiantes universitarios suelen tener poco dinero. ¿Por qué les cuento esta anécdota personal? Porque el gobierno no le interesaba la cuestión cultural, no le interesaba abastecer y dar batalla cultural, y no le interesaba apoyar la militancia de quienes estábamos dando ese combate, porque no consideraba que no era necesario, que haciendo las reformas, completando las reformas, la gente iba a advertir por sí sola lo bueno que son en las desregulaciones, las privatizaciones, la libre iniciativa, la inversión privada, y que luego la gente iba a aceptar eso como algo positivo, necesariamente positivo, y entonces, por añadidura, iba a aceptar el sistema económico capitalista. Eso fue un error. Fue un error porque, si bien Menem gobernó casi 10 años, hizo reformas mucho menos ambiciosas que las que pretende hacer Milei, pero después, 2 o 3 años después, asume el ladrón, el delincuente, el malviviente, el fallecido criminal Néstor Kirchner, esposo de la delincuente condenada por la justicia, Cristina Kirchner. ¿Y qué ocurre?
del mismo partido que Menem, peronista, pero de izquierda, y empieza a estatizar, a regular la economía, a entrometerse el Estado en la vida de los particulares, afectando la libre iniciativa, a aumentar los impuestos, a subsidiar, a emitir monedas sin respaldo, a hacer un desparramo de irregularidades y de desprolijidades en una fiesta demagógica con plata ajena, y que ¿dónde terminó? ¿Dónde acabó? Con la inflación al 17.000% anual mayorista, con el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, bajo el patrocinio económico del cachafaz de Sergio Massa. Quiero aclarar que como buen kirchnerista, Alberto Fernández está procesado por delincuentes presuntos, posiblemente va a ser condenado, además de estar procesado por golpear a su pareja, algo que seguramente a todos los argentinos estamos enterados y seguramente en el exterior también ha trascendido. Bueno, son los peronistas, son los kirchneristas, es decir, ser kirchnerista y ser un delincuente es casi un sinónimo en la República Argentina. Pero ¿cómo puede ser que del mismo partido se vaya hacia un rumbo y luego se vaya hacia el rumbo opuesto por espacio, en este caso de casi 20 años? ¿Y cómo puede ser que los partidos de la falsa oposición, con Macri a la cabeza, no hayan cuestionado el desastre que se estaba haciendo y hayan propuesto ir hacia una sociedad de libre empresa en donde se defienda la propiedad privada y en donde se defienda la libertad del individuo con impuestos bajos, con desregulación económica, en donde se promuevan los contratos libres y voluntarios y en donde lo que prevalezca sea el emprendedorismo y no el Estado paternalista? En el año 98 hubo un libro que para mí lo he mencionado en más de una ocasión porque en ese momento me pareció muy bueno, pero yo no coincidía demasiado con la tesis. El libro era de Mariano Grondona, un pensador argentino que fue catedrático en Harvard, periodista, vive, ya está muy grande, desaparecido de la escena pública, tuvo además un incidente de salud, un ACV, así que quedó fuera, digamos, hace años que no aparece, pero bueno, tuvo su época de esplendor en cuanto periodista, catedrático y escritor. Sí, y ese libro, Las condiciones culturales para el desarrollo. Era un periodista bastante reconocido en cuanto a política. Era bastante visto en sus editoriales y programas políticos. Desarrollo económico se titulaba. Las condiciones culturales para el desarrollo económico, que si mal no recuerdo salió en el año 98. Yo tenía 23 años, lo compro, lo leo. Un libro de unas, no sé, 400 páginas, muy, muy bien logrado. Él decía, si no hay una batalla, no se hablaba de batalla cultural, si no hay un cambio de mentalidad en la gente, todas estas transformaciones que se están llevando adelante, cualquiera que venga las despluma, porque no hay una conciencia, no hay una mentalidad. Y entonces no hay una suerte de internalización del individuo acerca de cuál es el rumbo correcto. La gente lo toma, va para acá, bueno, funciona, mañana viene otro y puede hacer lo contrario. Y eso pasó cuando vino Kirchner y la soja se disparó, el commodity de la época, ya en el siglo XXI, que era el oro verde de Argentina, así como se disparó el oro, el petróleo en la tiranía de Hugo Chávez, y eso le permitió hacer un desparramo de bienestar transitorio. E hizo todo lo opuesto. Y de cada 4 personas que habían votado por Menem, 3 después votaron por Kirchner. O sea, eso confirmaba que no había ninguna conciencia ideológica, cultural, a la hora de elegir el sufragio. La gente votaba de manera crítica según estaba un poco mejor, un poco peor, le caía mejor o peor el candidato, pero no en función de un conjunto de ideas y valores que uno tiene que tener internalizados para luego emitir el voto. Era una cosa totalmente irracional. Entonces, ¿cómo es Saludos, que Carlos. eso se puede modificar? ¿Cómo tenemos que lidiar con eso? Y tenemos que lidiar dando la batalla cultural. El kirchnerismo y toda la izquierda lo entendió a través de diferentes estrategias. Muchos dicen que Antonio Gramsci, el líder del Partido Comunista Italiano, se le atribuye ser un poco el padre de la revolución cultural, de eso, aquello de que tiene que ver con infiltrarse en la radio, en los diarios, en la cátedra, en las universidades, en la televisión, en todo lo que es comunicacional, para influir en el gran público. También yo creo que es demasiado atribuirle todo a Gramsci. Hubo muchos otros pensadores que aportaron lo propio de izquierda, o sea, del lado maligno de la historia, del lado perverso, funesto y satánico de la historia. La Escuela de Frankfurt hizo lo suyo, con Adorno, con Habermas, con Marcuse, con Wilhelm Reich, bueno, con toda una playa de degenerados y pervertidos que lo que procuraron es destruir la civilización occidental a través de toda una serie de artilugios de orden cultural, no a través de la promoción de la guerrilla terrorista armada, que era un poco lo que promovía el castroguevarismo, digamos, en los años 60 y 70. También podríamos decir que más adelante en el tiempo fue el
el degenerado Michel Foucault, un sadomasoquista homosexual que por sus malos hábitos murió de VIH en 1983, pero que también contribuyó, pervertido francés, tuvo su gran predicamento, no solo en Francia, sino en todo Occidente. En todas las unidades académicas que tengan algún rasgo humanístico, se estudia a Michel Foucault como una deidad. Yo lo tuve que padecer y sufrir cuando estudié Derecho, por ejemplo, leyendo Vigilar y Castigar, el Panóptico, bueno, ese tipo de teorías. Y si estudias sociología, tenés que estudiar a Foucault. Si estudias historia, hay que leer a Foucault. Si estudias antropología, hay que leer a Foucault. Si estudias, no sé, politología, tenés que leer a Foucault. Es decir, parece que es un personaje multiuso, te lo enchufan en todos lados y realmente es un personaje académicamente bastante cuestionado. Pero no me voy a detener sobre eso, pero quiero decir, sí formó parte de la playa de pensadores que buscaron deconstruir la civilización occidental. Eso se fue imponiendo, hoy se conoce como cultura woke. En su momento era la tendencia cultural disolvente del progresismo, hoy se habla del wokeismo, woke, una voz de origen anglosajón, cuyo origen, valga la redundancia, no me voy a remitir ahora, pero en definitiva representa y refleja toda la podredumbre izquierdizante en materia cultural que hoy ya tiene que ver con la promoción de agentes de conflicto para sembrar discordia y poner en tela de juicio los principios y valores fundantes de la civilización occidental y cristiana, que es la que defiende y reivindica principios como Dios, patria, familia, vida, libertad y propiedad, que es lo que ha hecho grande a Occidente y que lo está destruyendo a medida que todo el wokismo deconstructivista avanza. Ahora, Argentina es un milagro en el medio de este contexto desolador que vive Occidente, con Javier Milei y su triunfo, el triunfo que le permitió asumir como presidente el 10 de diciembre del año pasado. El otro día se cumplió un año de mandato, con éxitos y logros económicos terribles, en donde hay equilibrio fiscal, algo que no existía en Argentina por espacio de décadas, con una inflación que volaba, era la inflación más alta del mundo, hoy es una inflación a la baja, totalmente pisoteada y muy bien controlada, con un dólar que cuando asumió Milei valía 1.300 pesos y ahora vale 1.000, o sea, cuando se avisoraba y se vaticinaban catástrofes y ganaba Milei, cuando ganó Javier Milei, el riesgo país rozaba los 3.000 puntos básicos, hoy está cerca de en los 600 puntos básicos, con 7 millones y medio de personas ya salieron del estado de pobreza en que nos dejó la delincuencia putrefacta del kirchnerismo, el peronismo, la izquierda y toda esa runfla repugnante y empobrecedora. Es un caso de estudio con 30 y pico de diputados, o sea, el 15% del Congreso, solo 6 senadores, ningún intendente, ningún gobernador, y está lleno de una recua de imbéciles y operadores que se la pasan difamando a un gobierno que con muy pocos recursos ha hecho de la Argentina un país digno de ser vivido, digno para apostar. Y ya empiezan la lluvia de inversiones, porque los grandes inversores, los hombres más ricos del mundo, apuestan a Javier Milei para venir a invertir a la Argentina, cuando la Argentina durante 20 años era un país totalmente rezagado, solo comparable con la tiranía de Venezuela. Teníamos pactos con Irán, con Cuba, con Nicaragua, con la peor lacra del globo terráqueo. ¿De qué vivía la Argentina? De los impuestos confiscatorios, del endeudamiento y de la emisión indiscriminada de moneda que generaba un descalabro inflacionario y todo anestesiado, controles de precios, un desastre, y por supuesto con el robo sistemático y generalizado del AMPA gubernamental, la camarilla oligárquica de zurdos hijos de puta, encabezada por el kirchnerismo y todos los adláteres que robaban a 4 manos porque formaban parte de la misma banda de mafiosos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, Milei va muy probablemente en el 2025 ganar las elecciones con comodidad. Esto le va a fortificar su gobierno, va a tener un parlamento mucho más acomodado, mucho más sólido, y eso le va a permitir agudizar las reformas y acelerar el éxito. Y luego quedarán 2 años más donde seguramente la gente ya va a poder vivir mucho más aliviadamente, porque el ajuste ha sido brutal, era necesariamente brutal, si no, no salíamos íbamos rumbo al precipicio y nos caíamos del precipicio a un abismo, en el contexto de un abismo, sin fondo, y luego la posibilidad que seguramente va a tener, si todo se sigue interesando y siguen saliendo también las cosas como van, no sin desaciertos, no sin errores, porque la perfección no existe, pero
pero indudablemente la tendencia y el saldo es extraordinariamente positivo, a punto tal que hoy ya el gobierno es elogiado mundialmente por intelectuales de primerísimo nivel, por los grandes catedráticos del mundo y por premios Nobel, y se está estudiando el caso argentino en las mejores universidades del mundo como un ejemplo milagroso. No podemos hablar todavía del milagro argentino, como se habló del milagro alemán, como se habló del milagro chileno, como se habló del milagro japonés, porque en un año no se puede salir de las cenizas y del infierno con poco poder político y encima con tan poco tiempo. Pero si las cosas siguen en este rumbo, esto va a ser reconocido como el milagro argentino. Palabra discutible, porque en realidad esto no es consecuencia de un milagro, no es que bajó la Virgen María y cambió los paradigmas del país, sino que esto había sido producto del coraje, de las ideas correctas, de un gran líder, un gran conductor y, por supuesto, de una tremenda determinación personal para llevar adelante todo esto. Ahora, ¿qué pasa si Milei gobierna 8 años, después viene otro partido y hace lo opuesto? Es decir, nos retrotrae. Pasa lo que pasó, salvando la distancia entre una cosa y otra, mutatis mutandis, lo que pasó con Menem. Bueno, por eso hay que dar la batalla cultural, porque la gente tiene que entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo. La gente tiene que comprender por qué este es el rumbo correcto y no otro. Entonces, en la medida en que el sistema capitalista de libre empresa y los valores fundantes y fundacionales y fundamentales de nuestra civilización estén arraigados e internalizados en la opinión pública y que la libre empresa se sepa y se tenga plena conciencia que es el único camino posible y cognoscible que genera prosperidad y por consiguiente combate la pobreza, en la medida en que eso esté afianzado y se entienda, entonces el eventual presidente que gobierne después de 8 años de Milei, que espero que así sean los próximos, los 3 años que restan del gobierno de Milei y un segundo mandato para consolidar todo lo que se ha hecho, para que no se vuelva atrás, para que no haya luego una suerte de cambio de paradigma otra vez hacia el ostracismo, el empobrecimiento, el socialismo, el estatismo, todo aquello que ya la evidencia empírica ha confirmado categóricamente, siempre, sin excepción a la regla, en que no funciona. Eso, lo que se necesita para tal fin, es lo que Grondona escribió en el 98. Es un cambio de mentalidad. No es simplemente que hoy el gobierno va para allá, nos va bien, mañana viene otro simpático, pero hace lo contrario, y de repente deshace todos los logros que fueron obtenidos con un esfuerzo tremendo. Por eso hay que dar la batalla cultural. ¿Y en qué consiste la batalla cultural? La batalla cultural es un esfuerzo intelectual, comunicacional, que hay que hacer, y de este canal hacemos eso desde siempre. ¿Para qué? Para tratar de influir en la opinión del público y para que ese público, digamos, concientizarlo, orientarlo y darle herramientas, persuadirlo, para que ese gran público luego tenga claro que lo que tiene que votar es al candidato que siempre marche en esta dirección. Eso es lo que va a permitir que la Argentina, andando los años, manteniendo un rumbo por un espacio prudente de años, y va a ser una potencia mundial, en la medida en que siga por este rumbo. Si después aparece otro sinvergüenza al estilo de Kirchner o un canalla como lo fue Alfonsín, y vamos, entonces vivimos a los saltos, o sea, como un serrucho. Y en definitiva, las cosas buenas que se van logrando luego son destruidas, empeoradas, y el país tiene que volver a empezar, y siempre estamos volviendo, siempre estamos empezando a empezar. Entonces, Milei lo sabe. Por eso en el libro que escribimos con Marcelo Dúculos, cuando yo le hago reportaje a Javier Milei, él habla de dar la batalla cultural incansablemente. Para tal fin se creó una estructura, un tanque de pensamiento que se llama Faro, porque Argentina hoy no solamente el Faro es como una guía, y no solamente tiene que guiar a los argentinos en materia intelectual, sino que hoy Argentina está guiando al mundo, increíblemente, cuando éramos históricamente el hazme-reír del mundo. ¿Y quién dirige Faro? El Faro, la estructura, el tanque de pensamiento, lo dirige Agustín Laje, mi hermano de la vida. Así que en breve lo vamos a entrevistar por su libro Globalismo y le vamos a preguntar algo de todo esto. Y esto tiene que ver con la formación de dirigentes, tiene que ver con influir en el público, tiene que ver con la formación de la gente que tiene poder para influir en determinados sectores, universitarios, periodistas, dirigentes, actores de la sociedad civil, políticos, legisladores, etc. Entonces, Milei tiene muy en claro la importancia de la batalla cultural, porque cuando él no sea presidente, porque ya haya cumplido los 2 mandatos, y el que viene es una incertidumbre. Puede llegar a pasar lo que pasó en la década del 90, donde hubo muchos avances significativos, no
no con la ambición, la claridad conceptual y la radicalidad de Milei, pero sí hubo muchos avances que pudieron haberse completado y mejorado después. No, se echó todo para atrás a un estatismo izquierdizante y agobiante y cultural, un izquierdismo cultural. Por eso la Argentina fue el epicentro y la meca del progresismo, de la ideología de género y de toda la basura que después se expandió por el resto de América Latina. Entonces, para la batalla actual, la guerra actual, la revolución y contrarrevolución, en términos de Plinio Correa de Oliveira, tenemos que entender que ya la batalla no es como en la década del 70, donde la Argentina, por ejemplo, y muchos otros países de América Latina, tuvieron que lidiar contra la guerrilla y el terrorismo. ¿Y cuál era el arma? Las balas. ¿Y cuáles eran los gladiadores o los luchadores para frenar el avance del infierno rojo, del diablo rojo, de Belcebú, encarnado en el Castro guevarismo, las Fuerzas Armadas de la Nación? Ahora, esa pelea no se da en esos términos, se da en el ámbito cultural. ¿Y cuáles son las herramientas y cuáles son las balas modernas? Las balas modernas son las ideas. Y fundamentalmente esas ideas se transmiten hoy a través de todos los dispositivos cibernéticos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que darle la batalla cultural incansablemente, y quiero animar a todos los que estén viendo el video a que difundan, compartan, amplifiquen y que se suscriban, mucha más gente, y que vean videos viejos. Van a encontrarse con un montón de temas, porque la batalla cultural requiere de una formación integral, porque así como antes para combatir el mal se necesitaban balas, porque la guerra era armamentística, ahora para combatir el mal en el contexto de la batalla cultural, lo que tenemos que tener es ideas, que sepamos argumentar, ideas que tengamos claridad de ellas para poder persuadir, para poder concientizar, para poder retrucar a nuestros enemigos, para poder ponerlos en evidencia, para poder aplastarlos culturalmente, intelectualmente, políticamente, y para eso tenemos que estar preparados. No podemos salir a dar una batalla cultural si no estamos cultivados, si no tenemos las herramientas, las armas intelectuales para dar esa batalla. Mirar videos es muy bueno, leer los diarios ayuda mucho, seguir a los influencers Bueno, eso también lo dice Agustín Laje, sobre todo con los padres y la formación para la familia. más talentosos y enriquecedores que los hay en Argentina en este momento, por suerte, algunos muy jóvenes y muy prometedores y muy exitosos. Pero quiero decir una cosa, lo que te hace la diferencia, a pesar del cambio tecnológico y el cambio de época, sobre todo esto es un consejo para los jóvenes, ¿saben lo que te hace distinto? Leer. No es lo mismo mirar este video u otros videos mejores, no importa, que leer un libro. Entonces, yo voy a estar de hecho abocado este año, después voy a hacer un Zoom con todos los Patreon, no sé si, yo calculo que los primeros días de enero, para saludarlos en el año, voy a hacer un Zoom privado con todos los Patreon. Si todavía no, si querés ser Patreon y querés participar y ayudar al canal y participar de las charlas privadas que vamos a dar a lo largo de este año, la primera va a ser seguramente la primera semana de enero con todos los Patreon. Les voy a contar de qué va mi próximo libro, que me va a costar mucho trabajo porque lo quiero documentar muchísimo y quiero que sea además muy entretenido. A mí me gusta escribir entreteniendo, porque entiendo que a veces las lecturas pueden ser pesadas y eso desanima o uno no termina el libro. Entonces, lo que realmente hace la diferencia es la lectura. Esto no quiere decir no leer memes, no usar Twitter, que yo lo uso mucho, no difundir en Instagram, no ver videos, eso es fundamental. Pero lo que te marca de una manera mucho más profunda intelectualmente en la lectura de libros, y de los libros buenos, que no abundan de nuestro lado. Hay, por supuesto, pero no somos legión. La izquierda, en ese sentido, es mayoritaria. Por eso cada vez que tenemos que ir a la feria del libro o meternos en lugares de ese tipo de eventos, ahí la izquierda es hegemónica y tenemos complicaciones. Claro, ellos en ese sentido son mayoría, las grandes editoriales suelen apoyar proyectos intelectuales literarios con tinte izquierdista, y le hacen un daño porque te destruyen el cerebro a martillazos con sus ideas que son un conglomerado de desaciertos, repugnancias e inmoralidades. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los libros, basta con ir a una librería, son de ese signo ideológico tan penoso, lamentable y empobrecedor. Entonces, los libros que tenemos desde nuestro lado, los que vamos sacando, es fundamental que lo puedan leer, que se tomen ese trabajo, porque es lo que realmente te marca la diferencia. Entonces, tenemos que usar todas las armas para aplastar al enemigo en la batalla cultural, pero el arma por antonomasia es la lectura de un libro. Si no tenés tiempo, tenés que atender tu familia, tenés trabajo, tenés que estudiar en la universidad o en donde fuere. Obviamente no te podés pasar 8 horas por día estudiando libros, pero sí dedicate un rato por día. Como aquel que va al gimnasio y se dedica un rato por día para cultivar el cuerpo, cultivar el cerebro un rato por día
lees un libro y te dedicas un rato, y si en la medida de lo posible, por lo menos a mí lo uso casi obligadamente, junto con el libro tengo un lápiz, una lapicera, un bolígrafo Un y resaltador. un marcador con Marcador. resaltador, para anotar las ideas principales, para señalar, porque eso es como que son conceptos que a uno le van quedando. Si uno lo va leyendo y es como que hay muchas ideas muy buenas o conceptos muy interesantes que uno los va pasando por algo, pero cuando uno lo advierte, lo relee, lo marca, lo subraya, incluso hace alguna anotación, esa idea ya la incorporaste, ya la tenés adentro y ya tenés una bala más incorporada para dar el buen combate. Entonces, te animo en este fin del 2024, tremendo y glorioso para la Argentina, con todos los contratiempos y con mucha gente que está sufriendo, porque el ajuste ha sido terrible y era obligatoriamente terrible si queríamos sacar a la Argentina del ostracismo peronista. No había otra alternativa. Es como tener un cáncer. Las recetas que te daba el buenismo centrista es darte anestesia. No te iba a doler mucho, pero te morís, porque la metástasis te fulmina. La otra receta era arriesgarse, operar, sacar el tumor y después padecer 1000 dolores, posoperatorio, todas las incomodidades que estamos padeciendo. Pero el paciente se salva. Entonces, para que el paciente no sea simplemente una operación dolorosa, sino que luego se convierta, empiece a caminar, empiece a despertar, empiece a levantar su autoestima, a tener una vida normal y luego sea un buen maratonista, para eso tenemos que dar el combate cultural, porque para eso hay que mantener el rumbo durante muchos años y para eso tenemos que cambiar la mentalidad del país, que ha cambiado en gran parte, pero tenemos que consolidar el cambio de mentalidad, explicarlo y darle herramientas al gran público para que esa gente entienda por qué hay que ir hacia dónde hay que ir. Y de esa manera seguir apoyando el gran consenso que generó y que tiene hoy el presidente Milei, a pesar de que los logros económicos recién ahora se están viendo tenuemente, porque uno puede mejorar los números económicos, pero en lo cotidiano, en la vida del hombre, del ciudadano de a pie, a veces tardan en verse en el modo de vida ese cambio de paradigma positivo. Los números suenan muy bien, pero para que la gente los pueda disfrutar y percibir con sus 5 sentidos, eso lleva su tiempo y su proceso. Por eso hay que Por la seguir macroeconomía apostando, y la para seguir apostando microeconomía. hay que seguir persuadiendo, y para seguir persuadiendo hay que seguir dando la batalla cultural, y para seguir dando la batalla cultural hay que seguir preparándose armamentísticamente. ¿Cuáles son nuestras armas? Los dispositivos, pero fundamentalmente, ¿qué vamos a disparar desde nuestro dispositivo? Ideas, y son las ideas correctas, pero hay que conocerlas. Y hay que conocerlas bien, lo mejor posible, para poder dar el buen combate contra el enemigo izquierdista, peronista o de cualquier manifestación despreciable, y hagamos de la Argentina el país que merecemos tener y que lamentablemente por culpa de rufianes y malos votantes que hemos sido por espacio de décadas, estamos rezagados del planeta. Recién ahora, la Argentina es un país que se tiene presente en todo el mundo, porque lo de Milei ha sido glorioso, recién empieza. Pero ustedes creen que es un superhéroe, no lo es. No va a poder hacer todo lo que quiere hacer si nosotros, los ciudadanos, los miles y millones, no nos comprometemos en esto, no nos concientizamos, no divulgamos, no persuadimos en todos y cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, laboral, familiar, afectivo, profesional, etcétera. Estamos como desentendiéndonos y dejando al país en manos de que a Milei le vaya bien. Y nosotros no hicimos nada, no hacemos nada, no somos parte de un proyecto colectivo. Te invito a que sigas adelante en la batalla cultural, te invito a que colabores con el canal y te invito a que te armes fuertemente para dar esa batalla. ¿Qué es armarse? Es formarse y prepararse. No en los ámbitos educativos tradicionales que hay que ir, porque uno que estudia una profesión tiene que estudiar ahí, porque ahí es un poco toxicología. Ya están los planes de estudio históricos, los profesores catequizados en la izquierda. Entonces, lo ideal es formarse de manera paralela, colateral, autodidacta. Lo que Agustín Laje en el libro Batalla cultural. Generación Idiota llama la formación radical. Es aquella formación por fuera de los establecimientos educativos establecidos. Así que va a decir cultivar el espíritu. Un feliz Nochebuena, los quiero mucho. Y va a haber videos de acá a fin de año varios, y por supuesto a partir del año que viene, o sea dentro de una semana, vamos a seguir el buen combate con la mayor cantidad de videos posibles, abordando y abarcando la multiplicidad de temáticas que van surgiendo o que consideramos necesario explicar y poner a consideración de nuestros amigos que nos siguen en este canal. Un abrazo.
Si te gustan Bueno, mis videos, si te gusta... hasta acá entonces con este video de Nicolás Márquez, y justamente la educación es lo más importante, no solo para nosotros como individuos y como personas, sino también para cultivar después una buena sociedad y que se genere contagio social y que la educación haga mejores personas, mejores trabajadores y mejores creadores de riqueza para que después crezca y produzca más, sea más productiva la nación y el país. Y bueno, como decía ahí Agustín Laje en el libro Batalla y Cultura, que yo pensé que Nicolás iba a decir eso, de qué es cultura. Bueno, cultura es cultivar el espíritu, en una de las acepciones de las cuales habla Agustín en el libro Batalla y Cultura. Abrazo grande para todos, hasta acá este programa número 125, como les dije, más corto, de casi una hora, no llegamos a una hora. Y nos vemos sábado barra domingo con el próximo programa, el 126, y bueno, uno de los último o anteúltimo del año. Abrazo grande y si no nos vemos más, feliz año nuevo para todos, feliz 2025.